Hola, hola. Bendiciones. Alguien escribió una frase que dice lo siguiente: si el pecado es el alimento de Satanás, del diablo, entonces matémoslos de hambre. Y esta frase encierra un gran secreto para nosotros como creyentes. Lo que le da fortaleza al diablo contra mi salud, contra mi vida, contra mi ministerio, contra mi casa, contra mi familia, se llama el pecado mío personal. Lo que hace fuerte a los demonios, lo que hace fuerte al diablo y lo que hace fuerte la presencia de las obras de Satanás en mi vida, en mi hogar, en mi ministerio, en mi congregación, tiene que ver con mi pecado personal y muchas veces el pecado de la congregación. Sabiendo esto, como decía la frase, si el pecado es el alimento del diablo, matémoslo de hambre. Entonces, el pecado es una decisión personal tuya y mía. Nadie nos obliga a hacer lo que hacemos. El pecado es una evidencia de nuestro egoísmo, de qué cosa es lo que realmente reina e me interesa en mi vida personal. El pecado revela mi egoísmo, mi egocentrismo. El pecado revela mi verdadera condición interior, interna. El pecado revela dónde está aquello en lo que yo me estoy deleitando, me estoy complaciendo. El pecado es un fruto de la carne. El pecado se basa en lo que me gusta, en lo que siento, en lo que pienso, en lo que deseo, en lo que yo quiero. El pecado es una señal de qué cosa es lo que está gobernando, reinando en mí. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, que es una epístola, es uno de los capítulos que nos revelan que ya Cristo nos dio una victoria total y completa, radical, en lo referente al pecado. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcamos. Entonces, dejemos de ver al pecado como algo ligero y veamos al pecado como alguien, Pablo aquí está hablando del pecado como alguien que usurpa, alguien que gobierna, alguien que tiene autoridad. Y por eso dice, no reine. ¿Quién no reine? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Nosotros somos los que decidimos si dejamos que el pecado reine en nosotros o no. Muchas veces estamos orando, Señor, quítame. No, ya Cristo venció. Cristo nos dio la victoria sobre el pecado. Nosotros somos, nuestras decisiones son las que hacen que el pecado reine en nosotros, en nuestras congregaciones, ministerio, familia. Notemos el pecado original. El hombre no estaba sujeto al gobierno de Satanás. El hombre reinaba en el huerto del Edén. Era rey allí. Dios lo había puesto como administrador allí, guardador de la creación. ¿Qué dice la Biblia? Satanás viene y le ofrece a la mujer. Ella vio que el árbol era fruto y codiciable y decidió comerlo, sabiendo que no debiera de haberlo hecho. Entonces, la decisión del pecado siempre va a ser nuestra. Estamos culpando al pastor, culpamos al vecino, culpamos a la mujer, culpamos a los hijos, culpamos a la sociedad. Pero hay una realidad. Quien decide ser como tú eres tú. Soy yo. A mí nadie me pone un cuchillo y una pistola en la cabeza y me obliga a hacer lo que no quiero hacer. La justificación es la máscara, es el vestido con el que nosotros nos escudamos cuando cedemos a los deseos egoístas, perversos y carnales que reinan en nuestras vidas. La justificación, alguien dijo que es la prostitución de los valores humanos, de la mente, de las emociones.
Pero hay una realidad. Tú y yo sabemos en lo más profundo de nuestra conciencia que lo hicimos porque queríamos, porque nos gusta. El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: amados, yo os ruego que se abstengan contra los deseos carnales que batallan contra vuestra alma. En otras palabras, estos deseos carnales que surgen en nosotros, que inflaman, que nos encienden muchas veces nuestra lujuria, nuestra lascivia, el propósito final es destruir, robarnos nuestra alma. Siempre seremos tentados, pero junto con la tentación también viene la salida, viene la solución. Es más fácil rendirnos a la complacencia de nuestros deseos carnales y egoístas que ir sobre nuestras rodillas y agonizar y llorar, y ahí es cuando tenemos que orar y pedir, pero no lo hacemos. A Abraham le fue más fácil mentir y exponer, casi sacrificar a su mujer, que enfrentar. Entonces, nosotros decidimos, tú decides, yo decido pecar contra Dios. Tú decides, yo decido serle fiel a Dios, serle fiel a nuestros hogares, al llamado, a la vocación, al ministerio. Dejemos de buscar un culpable. Dejemos de culparnos unos a otros. Y seamos varones, seamos mujeres y hombres de Dios y enfrentemos nuestros dilemas, siendo sinceros con nosotros mismos, y miremos hacia adentro. Nosotros tomamos las decisiones que hemos tomado porque nos ha gustado hacer lo que hicimos. Dios muestre su gracia y su misericordia y nos conceda una segunda oportunidad. Pero recordemos, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, cosechará vida eterna. Quien prevalece y resiste contra el pecado, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y este huirá de vosotros. ¿Quién se somete a Dios? ¿Quién resiste al diablo? Un corazón rendido, un corazón que reconoce su debilidad, un corazón que reconoce su condición, un corazón que sabe que en él no está la fuerza, pero en aquel que resucitó y se levantó entre los muertos está el poder. Ya Él nos dio la victoria. Dios te ayude, Dios te guarde. Joven que me escucha, padre que me escucha, esposo que me escucha, esposa que me escucha, amigo que me escucha, pastor que pueda ver este video. Nosotros decidimos decirle no al pecado. Nosotros decidimos decirle sí al pecado. Nosotros decidimos decir sí a la santidad de Dios. Nosotros decidimos decir no a la santidad de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.